En la vastedad del territorio de Arizona, donde el sol castigaba sin piedad la tierra agrietada, Estrella Vázquez miraba al horizonte con ojos vacíos de esperanza. A sus 23 años, su vida se había convertido en un recordatorio constante de su supuesta inutilidad. Las cicatrices que marcaban su rostro, resultado de un accidente con aceite hirviendo cuando apenas tenía 12 años, habían sellado su destino en el pequeño pueblo de Nogales. Su padre, don Fernando Vázquez, hacendado de tierras medianas pero ambiciones grandes, la miraba con una mezcla de vergüenza y desprecio que hacía tiempo había dejado de disimular. Los años pasaron sin que Estrella consiguiera matrimonio. Su padre había intentado arreglar uniones con varios hombres, pero todos retrocedían al ver su rostro marcado. «Es una buena muchacha, trabajadora y obediente», insistía don Fernando en las negociaciones, como quien vende ganado de segunda categoría. «Y viene con una buena dote». Pero ni siquiera la promesa de tierras y oro podía compensar lo que los hombres del pueblo consideraban una imperfección imperdonable. La situación empeoró cuando su hermana menor, Dolores, flor inmaculada de belleza perfecta, se casó con el hijo del alcalde. El contraste entre ambas hermanas se hizo insoportable para don Fernando, quien veía en Estrella un recordatorio constante de su fracaso como padre para asegurar matrimonios ventajosos para todas sus hijas. La madre de Estrella, doña Carmen, mujer doblegada por años de matrimonio sin amor, apenas podía ofrecer consuelo en susurros cuando su esposo no estaba presente. «Algún día encontrarás tu lugar, hija», le decía mientras peinaba su largo cabello negro, el único rasgo que todos consideraban hermoso en ella. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Pero el propósito que Dios tenía para Estrella, según decidió su padre una tarde de abril de 1879, fue el que marcó el comienzo del fin de su vida en Nogales. Don Fernando había acumulado deudas considerables con un comerciante americano llamado James Sullivan, un hombre de negocios turbios que controlaba el comercio entre Arizona y Sonora. Durante una noche de borrachera y juego, don Fernando, desesperado por salvar sus tierras, ofreció algo que jamás debió poner sobre la mesa de apuestas. «Tengo una hija», dijo mientras las cartas revelaban su derrota. «No es bonita de cara, pero tiene buenas manos para el trabajo. Servirá bien en tu casa o en tus negocios». Sullivan, conocido por su trato cruel con los mexicanos e indios por igual, sonrió con malicia. No era la primera vez que aceptaba personas como pago de deudas. «La quiero ver primero», respondió, sellando el destino de Estrella con un apretón de manos. La mañana que Estrella descubrió su nueva realidad quedó grabada en su memoria como una herida más profunda que las cicatrices de su rostro. Su padre la llamó al estudio, aquella habitación prohibida donde solo entraban los hombres importantes y de la que tantas veces salió su madre con los ojos enrojecidos. «He arreglado tu futuro», anunció don Fernando sin mirarla a los ojos. «El señor Sullivan necesita una mujer para su casa en Tucson. Te irás con él mañana al amanecer». Estrella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Padre, por favor», suplicó cayendo de rodillas. «No me envíe con ese hombre. He oído historias terribles sobre cómo trata a sus sirvientes». «¡Silencio!», rugió don Fernando golpeando el escritorio. «Deberías estar agradecida. ¿Qué futuro tienes aquí? Sin belleza, sin posibilidad de matrimonio, sin poder darme nietos. Al menos así servirás para algo». Aquella noche, encerrada en su habitación, Estrella lloró hasta que sus ojos se secaron. Su madre se escabulló entrada la noche, abrazándola con fuerza. «Toma», susurró doña Carmen colocando un pequeño saquito en sus manos. «Son hierbas medicinales que me enseñó mi abuela. La salvia para sanar heridas, el cedro para espantar malos espíritus, la raíz de sanguinaria para la fiebre. Y esto», añadió sacando un medallón de plata, «perteneció a mi abuela. Ella era apache, aunque tu padre nunca lo supo. Llévalo siempre contigo y que te proteja en tu camino». Al amanecer, James Sullivan llegó con una carreta.
Sin ceremonias ni despedidas, Estrella fue subida al vehículo como mercancía. Su madre, escondida tras una ventana, lloraba en silencio. Su padre ni siquiera salió a verla partir. El viaje hacia Tucson fue un tormento bajo el sol implacable. Sullivan apenas le dirigió la palabra, salvo para ordenarle que preparara comida en las paradas o para mirarla con un desprecio que Estrella conocía demasiado bien. Durante 3 días atravesaron el desierto, cada kilómetro alejándola más de todo lo que conocía. Al tercer día, la carreta se detuvo en un pequeño asentamiento que Sullivan llamó Bitter Creek. «Descansaremos aquí», anunció. «Hay un destacamento militar cercano, y necesito hacer negocios con ellos antes de continuar». Esa noche, mientras Sullivan bebía con algunos soldados en la única cantina del lugar, Estrella escuchó fragmentos de conversación que helaron su sangre. «La india que capturaron en Fort Bowie será transportada mañana», comentó un soldado. «Dicen que es una apache pura, joven y fuerte. Los compradores pagarán bien por ella». Sullivan rió. «Podría interesarme. Ya tengo una mexicana para la casa, pero una apache podría servir para otros negocios más rentables». Estrella comprendió con horror que el destino que le esperaba era peor de lo que imaginaba. No sería simplemente una sirvienta, sino una esclava destinada a los negocios rentables que Sullivan mencionaba con aquella sonrisa perversa. Esa misma noche, mientras todos dormían, Estrella tomó una decisión desesperada. Con solo la ropa que llevaba puesta, el saquito de hierbas de su madre y el medallón apache, escapó hacia el desierto. Prefería morir bajo el sol que vivir en la degradación que Sullivan le tenía preparada. Durante 2 días caminó sin rumbo, bebiendo de los escasos charcos que encontraba y comiendo cactus para sobrevivir. El sol la quemaba sin piedad, y pronto el delirio comenzó a nublar su mente. En su confusión, creía ver figuras que la seguían, sombras que la acechaban. ¿Eran hombres de Sullivan? ¿Soldados? ¿O quizás solo espejismos creados por su mente febril? Al tercer día, cuando sus fuerzas estaban completamente agotadas, Estrella se desplomó junto a una formación rocosa. Estaba preparada para morir, casi agradecida de que el sufrimiento terminara. Con sus últimas fuerzas, apretó el medallón apache contra su pecho y murmuró una oración. Fue entonces cuando una sombra bloqueó el sol sobre su rostro. A través de sus párpados hinchados, Estrella distinguió la silueta de un hombre. Pensó que era Sullivan o alguno de sus rastreadores, y un gemido de desesperación escapó de sus labios resecos. «Tranquila», dijo una voz en español con fuerte acento. «No voy a hacerte daño». Cuando Estrella logró enfocar mejor, vio a un hombre de uniforme inclinado sobre ella. No era Sullivan, ni un soldado de caballería como los que había visto en Bitter Creek. Era mayor, con el rostro curtido por el sol, y una mirada que no mostraba crueldad, sino preocupación. «Soy el sheriff Amos Creed», se presentó mientras le ofrecía agua de su cantimplora. «¿Puedes decirme quién eres y qué haces sola en el desierto?» Estrella bebió con desesperación, el agua derramándose por su barbilla y refrescando su piel ardiente. Quiso hablar, explicarle su situación, pero el agotamiento pudo más que su voluntad, y se desmayó en los brazos del sheriff. Cuando despertó, Estrella se encontraba en una pequeña cabaña de madera. Estaba tendida sobre una cama sencilla pero limpia, y una manta la cubría. La habitación era austera. Una mesa, 2 sillas, algunos muebles básicos. Por la ventana se veía un paisaje montañoso que no reconocía. El sheriff Creed entró con un cuenco humeante. «Despertaste», dijo con una sonrisa cansada. «Te he traído caldo. Necesitas recuperar fuerzas». Con manos temblorosas, Estrella aceptó el alimento. Mientras comía, observaba al hombre con cautela. Era alto y delgado, con el cabello rubio salpicado de canas y ojos azules que transmitían una honestidad que Estrella no estaba acostumbrada a ver en los hombres. «¿Dónde estoy?», preguntó finalmente. «En mi cabaña, en Bitterwind Ridge», respondió Creed.
Está alejada del pueblo, lo cual es bueno considerando tu situación. ¿Mi situación? El sheriff se sentó en una silla junto a la cama. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero puedo reconocer cuando alguien está huyendo. Y por tu estado, llevas días en el desierto sin provisiones adecuadas. Eso solo lo hace alguien desesperado. Había algo en la forma directa pero amable en que hablaba el sheriff que hizo que Estrella decidiera confiar en él. Le contó todo: su padre, la deuda, Sullivan y su huida desesperada. Creed la escuchó en silencio, su rostro endureciéndose al escuchar sobre Sullivan. «Conozco a ese hombre», dijo cuando Estrella terminó su relato. «Es un comerciante de carne humana disfrazado de hombre de negocios. Lleva años operando en la frontera, pero nunca he podido atraparlo con pruebas suficientes». «¿Me entregará a él?», preguntó Estrella, el miedo regresando a sus ojos. El sheriff negó con firmeza. «No, muchacha. No te encontré por casualidad. Estaba buscando a alguien más cuando di contigo». Fue entonces cuando Creed le contó sobre Thea, la joven apache capturada por el ejército y que él había liberado la noche anterior, incapaz de entregarla a un destino de esclavitud. «La llevé hasta la frontera con el territorio apache», explicó. «Con suerte, ya estará con su gente. Pero ahora tengo a todo el destacamento de Fort Bowie buscándola y a Sullivan ofreciendo una recompensa por ella. Cuando te encontré, pensé que eras ella». Estrella comprendió entonces la coincidencia que había salvado su vida. «¿Y ahora qué pasará conmigo?». Creed miró por la ventana, pensativo. «Sullivan debe estar buscándote también. No es hombre que acepte perder su propiedad, como él te considera. No puedes volver a Nogales y no estarás segura en ningún pueblo cercano». «No tengo a dónde ir», murmuró Estrella, la desesperanza regresando a su voz. El sheriff se levantó, tomando una decisión. «Puedes quedarte aquí por ahora. Esta cabaña está lo suficientemente aislada para que nadie te encuentre fácilmente. Yo debo regresar al pueblo para no levantar sospechas, pero vendré cada pocos días con provisiones». Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Estrella durmió sin miedo. La cabaña del sheriff se convirtió en su refugio, un lugar donde finalmente podía respirar sin sentir el peso del desprecio sobre sus hombros. Los días siguientes establecieron una rutina. Creed venía cada 3 o 4 jornadas, trayendo comida, agua y noticias del exterior. Le contó que Sullivan había ofrecido una recompensa por ella también, describiéndola como una sirvienta fugitiva con cicatrices en el rostro. Patrullas de caballería y cazarrecompensas recorrían la región buscando tanto a Estrella como a la apache Thea. «No pueden relacionarnos», explicaba Creed. «Si encuentran a una, sospecharán de la otra. Debemos ser extremadamente cuidadosos». Durante las largas horas de soledad, Estrella comenzó a ordenar la cabaña, cocinando para agradecer la hospitalidad del sheriff y utilizando las hierbas medicinales de su madre para crear remedios que aliviaran las dolencias que notaba en Creed. Un ungüento para su rodilla que cojeaba ligeramente, una infusión para su tos seca. Una tarde, mientras Estrella barría el porche, vio acercarse a un jinete que no era Creed. El pánico la paralizó por un instante, pero recordando las indicaciones del sheriff, corrió al interior y se escondió en un pequeño sótano bajo la cocina que Creed había preparado para emergencias. Desde su escondite, escuchó pasos sobre su cabeza y luego una voz que heló su sangre. «Vaya cabaña tan acogedora, sheriff», dijo la voz de James Sullivan. «No sabía que vivías tan cómodamente». «¿Qué te trae por aquí, Sullivan?», respondió la voz tensa de Creed. «Negocios, como siempre. Estoy buscando a una de mis empleadas que decidió romper nuestro contrato. Una mexicana con cicatrices. Y curiosamente, su rastro se pierde cerca de aquí». Estrella contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Sullivan pudiera oírlo a través del suelo. «No he visto a ninguna mexicana por estos lados», respondió Creed con voz firme. «Pero si la veo, te avisaré. La ley es la ley». Sullivan rió.
Un sonido sin alegría. Siempre tan recto, sheriff. Es refrescante encontrar a un hombre de ley que realmente cree en lo que hace. Pero me pregunto, ¿sabías que la chica apache que desapareció de Fort Bowie estaba destinada a mí? Pagué buena plata por ella. No tenía idea, respondió Creed, y Estrella pudo notar la tensión en su voz. Pero si la encuentro, también te lo haré saber. 2 fugitivas desaparecidas en la misma región, en el mismo tiempo, reflexionó Sullivan. Qué coincidencia más curiosa, ¿no crees? El desierto es grande, Sullivan. La gente desaparece en él todo el tiempo. Cierto, y a veces aparecen en los lugares más inesperados. Sullivan hizo una pausa. Como sea, seguiré buscando. La recompensa es generosa, y hay muchos ojos hambrientos vigilando. Cuando los pasos de Sullivan se alejaron y el sonido de su caballo desapareció en la distancia, Creed abrió la trampilla del sótano. Su rostro estaba pálido de preocupación. «Sospecha algo», dijo ayudando a Estrella a salir. «No es seguro que sigas aquí. Sullivan no es hombre que se rinda fácilmente». «¿A dónde puedo ir?», preguntó Estrella, el miedo regresando con toda su fuerza. Creed meditó un momento, mirando hacia las montañas que se alzaban al norte. «Hay un asentamiento apache en las montañas Chiricahua, a 3 días de camino. No es territorio amigable para los blancos, pero tengo un contacto allí, un mestizo llamado Miguel que comercia con ellos. Él podría ayudarte a encontrar refugio». «¿Los apaches me aceptarían? Soy mexicana, y sé que hay mala sangre entre nuestros pueblos». El sheriff sonrió levemente. Les gustan las buenas historias, y una mujer mexicana huyendo de la esclavitud de los blancos podría ganarse su simpatía. «Además, llevas esto», añadió señalando el medallón apache que Estrella siempre llevaba al cuello. «¿Dijiste que era de tu abuela?» Estrella asintió, recordando las palabras de su madre sobre sus orígenes apaches, un secreto bien guardado en una familia que aspiraba a ser considerada de pura sangre española. «Entonces tienes sangre apache», concluyó Creed. «Eso podría ser tu salvación». Esa misma noche, Creed preparó todo para el viaje. Le dio a Estrella ropa más adecuada para el camino, provisiones, un cuchillo para defenderse y un mapa rudimentario marcando la ruta hacia el asentamiento apache. También escribió una nota para Miguel, explicando la situación y pidiendo su ayuda. «Te llevaré hasta el paso de Dragún», explicó. «Desde allí tendrás que seguir sola. Es demasiado peligroso que me vean contigo más allá de mi jurisdicción». Viajaron de noche, evitando los caminos principales y los puestos de vigilancia del ejército. Creed conocía el terreno como la palma de su mano, guiando a Estrella por senderos que apenas se distinguían en la oscuridad. Al amanecer del segundo día, llegaron al paso de Dragún, una hendidura estrecha entre montañas rocosas que marcaba el inicio del territorio considerado apache. «Hasta aquí puedo acompañarte», dijo Creed desmontando. Su rostro mostraba una preocupación que iba más allá del deber oficial. «Sigue este sendero hacia el norte. En 2 días deberías ver señales de humo. Eso te indicará que estás cerca del asentamiento. Busca a Miguel antes de acercarte más». Estrella, montada en el caballo que Creed le había proporcionado, sintió una mezcla de gratitud y miedo. «¿Cómo podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí, sheriff?» Creed sonrió, el sol naciente iluminando su rostro cansado. «Sobrevive, Estrella. Encuentra tu lugar y vive libre. Eso será suficiente». Con esas palabras, Estrella se adentró en el territorio apache, dejando atrás al único hombre que le había mostrado verdadera bondad en mucho tiempo. El viaje a través de las montañas fue solitario y aterrador. Cada sombra parecía un peligro, cada sonido una amenaza. Estrella avanzaba despacio, siguiendo las indicaciones de Creed y racionando cuidadosamente sus provisiones. La noche la pasó escondida en una pequeña cueva, temblando tanto de frío como de miedo. Al mediodía del segundo día, mientras descansaba junto a un arroyo, Estrella sintió que la observaban.
Giró lentamente, buscando la fuente de aquella sensación, pero solo vio rocas y vegetación escasa. Aún así, la sensación persistía. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en español, y luego, recordando dónde estaba, repitió la pregunta con las pocas palabras apache que su madre le había enseñado de niña. El silencio que siguió fue tan denso que Estrella podía oír su propio corazón. Entonces, como surgidos de la tierra misma, 3 guerreros apaches aparecieron frente a ella. Vestían ropas de cuero, llevaban el cabello largo adornado con plumas, y sus rostros pintados mostraban diseños que Estrella no comprendía. Sus armas, lanzas y cuchillos, apuntaban directamente hacia ella. Instintivamente, Estrella llevó su mano al medallón apache y lo mostró, repitiendo las palabras que su madre le había enseñado. Una antigua bendición apache. Los guerreros intercambiaron miradas, sorprendidos tanto por el medallón como por las palabras. Uno de ellos, el más joven, se acercó y examinó el medallón sin tocarlo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en un español básico pero comprensible. Era de mi abuela, respondió Estrella, su voz temblorosa pero decidida. Ella era apache. Mi madre me lo dio antes de que me vendieran a un hombre blanco. Estoy buscando a Miguel, un mestizo que comercia con ustedes. El nombre de Miguel pareció tranquilizarlos ligeramente. Tras una breve conversación en apache que Estrella no pudo entender, el guerrero más viejo asintió. Te llevaremos con Miguel, decidió. Pero vendrás con los ojos vendados. Sin esperar respuesta, le cubrieron los ojos con una tela y la subieron a su caballo. Durante horas cabalgaron por terreno accidentado, subiendo y bajando pendientes, cruzando arroyos. Estrella se aferraba a la crin del caballo, guiada por manos invisibles que la mantenían en el camino correcto. Cuando finalmente le quitaron la venda, Estrella se encontró en un pequeño valle rodeado de montañas. Varias cabañas de piel y estructuras de madera formaban un asentamiento disperso pero organizado. Mujeres y niños la observaban con curiosidad, mientras hombres armados vigilaban cada uno de sus movimientos. Un hombre de mediana edad, con rasgos mestizos y vestido con una mezcla de ropa apache y occidental, se acercó a ella. Tenía el cabello negro con algunas canas, la piel curtida por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Soy Miguel, se presentó en un español fluido. Me dicen que buscas refugio y que tienes una carta del sheriff Creed. Estrella le entregó la carta, que Miguel leyó con atención. Su expresión cambió varias veces durante la lectura, mostrando sorpresa, preocupación y finalmente una decisión tomada. El sheriff dice que huyes de James Sullivan, que intentó venderte como esclava, resumió Miguel. También menciona que tienes sangre apache y conocimientos de medicina tradicional. Mi abuela era apache, confirmó Estrella, mostrando nuevamente el medallón. Mi madre me enseñó algunas de sus tradiciones en secreto, incluyendo el uso de plantas medicinales. Miguel tradujo sus palabras para los guerreros que la habían traído. Estos observaron el medallón con renovado interés. Este medallón pertenecía al clan de Águila Blanca, explicó Miguel. Un clan respetado por su sabiduría en medicina. Si realmente eres descendiente de ellos, podrías ser bienvenida aquí. No sé a qué clan pertenecía mi abuela, admitió Estrella. Solo sé lo que mi madre me contó a escondidas de mi padre, que despreciaba cualquier conexión con los indios. Miguel asintió comprensivamente. Los mexicanos y los apaches tienen una historia complicada, pero no sería la primera vez que una mujer mexicana encuentra refugio entre los apaches. Hablaré con el jefe Caballo Negro. Mientras tanto, puedes descansar en mi cabaña. Los primeros días en el asentamiento apache fueron un ajuste difícil para Estrella. La comida, las costumbres, el idioma, todo era diferente. Las mujeres la observaban con desconfianza, manteniéndose a distancia. Los niños, sin embargo, mostraban una curiosidad natural, acercándose a examinar sus cicatrices sin el disgusto que Estrella estaba acostumbrada a ver.
Miguel actuaba como su intérprete y protector, explicándole las reglas básicas de la vida en el campamento y traduciendo sus palabras cuando era necesario. Le asignaron una pequeña tienda de pieles cerca de la suya, y una mujer mayor llamada Paloma Gris le proporcionó ropa apache. El jefe ha decidido permitir que te quedes por ahora, le informó Miguel al tercer día. Pero tendrás que demostrar tu utilidad. Entre los apaches todos contribuyen. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Estrella, dispuesta a trabajar duro para ganarse su lugar. He mencionado tus conocimientos de medicina. Hay una mujer, Luz de Luna, que es la curandera principal. Trabajarás con ella. Luz de Luna resultó ser una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por arrugas que hablaban de una vida dura pero digna. No hablaba español, pero su lenguaje corporal era claro y directo. Cuando Estrella le mostró el saquito de hierbas medicinales y comenzó a identificarlas en el idioma apache que recordaba de su madre, una chispa de interés apareció en los ojos de la curandera. Durante las semanas siguientes, Estrella aprendió más sobre medicina apache de lo que jamás imaginó. Luz de Luna la llevaba a recolectar plantas, le enseñaba a preparar ungüentos, infusiones y cataplasmas, y la guiaba en los rituales de curación que combinaban hierbas con oraciones y cantos. El primer gran cambio en la actitud de la tribu hacia Estrella ocurrió cuando uno de los niños, un pequeño de 5 años llamado Pequeño Lobo, cayó enfermo con una fiebre alta. Luz de Luna preparó sus remedios habituales, pero la fiebre persistía. Fue entonces cuando Estrella recordó una receta específica que su madre le había enseñado. Mi abuela usaba esto para las fiebres que no cedían, explicó a través de Miguel, mostrando una combinación de hierbas que incluía corteza de sauce y flores de manzanilla en proporciones específicas. Luz de Luna, aunque escéptica, permitió que Estrella preparara el remedio. Para sorpresa de todos, la fiebre de Pequeño Lobo comenzó a bajar esa misma noche. Al amanecer, el niño estaba débil pero visiblemente recuperado. La madre del niño, una joven viuda llamada Flor Nocturna, abrazó a Estrella con lágrimas en los ojos, un gesto que trascendía cualquier barrera lingüística. Fue el primer abrazo sincero que Estrella recibía en años, y algo dentro de ella comenzó a sanar. A partir de ese momento, la actitud de la tribu cambió gradualmente. Las mujeres comenzaron a incluirla en sus círculos, enseñándole a cocinar al estilo apache, a tejer cestas y a preparar pieles. Los niños la seguían, fascinados por sus historias y por la gentileza con que trataba sus pequeñas heridas y dolencias. Entre los guerreros, sin embargo, la desconfianza persistía. Especialmente en el caso de Halcón Veloz, un hombre de unos 35 años que había perdido a su esposa y a su hija durante un ataque de soldados mexicanos años atrás. Su mirada siempre se endurecía cuando Estrella estaba cerca y evitaba dirigirle la palabra incluso a través de Miguel. Halcón Veloz era respetado en la tribu no solo por su valentía en la batalla, sino también por su sabiduría. Tenía un hijo de 10 años, Águila Joven, que había sobrevivido al ataque que mató a su madre y hermana. El niño, a diferencia de su padre, mostraba curiosidad por Estrella, acercándose a escondidas para observar cómo preparaba medicinas o contaba historias a los más pequeños. Una tarde, mientras Estrella recolectaba hierbas en las afueras del campamento, escuchó un grito. Corrió hacia el sonido y encontró a Águila Joven atrapado en un pequeño barranco, su pierna visiblemente fracturada tras una caída. Sin pensarlo 2 veces, Estrella descendió hasta donde estaba el niño. «Tranquilo», le dijo en las pocas palabras apache que había aprendido. «Voy a ayudarte». Con cuidado, inmovilizó la pierna usando ramas y tiras de su propia falda. Luego, con una fuerza que no sabía que poseía, cargó al niño sobre su espalda y comenzó el difícil ascenso. Cuando llegó al campamento, exhausta y cubierta de tierra, se encontró cara a cara con Halcón Veloz. El guerrero tomó a su hijo de los brazos de Estrella con una expresión indescifrable. Sin decir palabra, se dirigió a la tienda de Luz de Luna. Esa noche, mientras Estrella descansaba en su tienda, la figura de Halcón Veloz apareció en la entrada.
Por un momento terrible, Estrella temió que viniera a castigarla, culpándola por el accidente de su hijo. En lugar de eso, el guerrero se sentó frente a ella en silencio. Finalmente, habló en un español básico pero claro. «Gracias por salvar a mi hijo». Estrella asintió, sorprendida tanto por las palabras como por el esfuerzo de comunicarse en su idioma. «He sido injusto contigo», continuó Halcón Veloz con evidente dificultad. «Vi solo tu piel mexicana, no tu corazón». «Entiendo tu dolor», respondió Estrella suavemente. «Los humanos somos crueles con quienes son diferentes, ya sean mexicanos, apaches o blancos». Halcón Veloz observó las cicatrices en el rostro de Estrella. «Tu propia gente te hizo daño». «Mi padre me vendió como a un animal», confirmó Estrella. «Aquí, entre ustedes, he encontrado más humanidad que entre mi propia sangre». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Finalmente, Halcón Veloz se puso de pie. «Mañana, traigo a mi hijo aquí. Quiere aprender tus historias». A partir de ese momento, una amistad cauta comenzó a crecer entre Estrella y Halcón Veloz. El guerrero traía a su hijo regularmente para que Estrella le contara historias o le enseñara palabras en español, y a cambio, Águila Joven le enseñaba más idioma apache. Con el paso de los meses, Estrella se integró cada vez más en la vida de la tribu. Su cabello, que había comenzado a crecer siguiendo la tradición apache, ahora lucía pequeñas cuentas y plumas que Flor Nocturna le había regalado. Sus manos, antes suaves por la vida protegida en la hacienda, ahora mostraban callos de trabajo duro pero honesto. Lo más sorprendente para Estrella fue el cambio en cómo veía sus propias cicatrices. Entre los apaches, las marcas corporales contaban historias, hablaban de supervivencia y fortaleza. Nadie la miraba con repulsión. Al contrario, muchos guerreros mostraban con orgullo cicatrices de batalla mucho más severas que las suyas. «Tus cicatrices cuentan tu historia», le dijo un día Luz de Luna a través de Miguel. «Son el mapa de tu camino hacia nosotros». La relación entre Estrella y Halcón Veloz evolucionó lentamente de respeto mutuo a algo más profundo. El guerrero comenzó a invitarla a caminatas por las montañas, mostrándole lugares sagrados y enseñándole a reconocer señales en la naturaleza. Le contó sobre su esposa, Flor de Primavera, y cómo había muerto protegiendo a sus hijos durante un ataque mexicano a su aldea anterior. «Por mucho tiempo, solo viví para la venganza», confesó una tarde mientras observaban el atardecer desde una elevación rocosa. «Mi corazón estaba tan seco como el desierto en verano». «¿Y ahora?», preguntó Estrella, consciente de la intimidad del momento. Halcón Veloz la miró directamente a los ojos. «Ahora, siento que la lluvia ha regresado». Aquella noche, bajo un cielo estrellado, Halcón Veloz tomó las manos de Estrella entre las suyas. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso de que algo había cambiado entre ellos. En la primavera siguiente, cuando los cactus florecían en el desierto, llegaron noticias que alterarían el frágil equilibrio que Estrella había encontrado. Miguel regresó de uno de sus viajes comerciales con información perturbadora. «Sullivan sigue buscándote», informó a Estrella. «Ha ofrecido una recompensa mayor, y ahora tiene el apoyo de tu padre, quien afirma que fuiste secuestrada por apaches». «¿Mi padre?», preguntó Estrella, incrédula. «El mismo que me vendió ahora finge preocupación. Es una estrategia», explicó Miguel. «Al presentarte como una hija secuestrada, logra la simpatía del ejército. Hay patrullas buscando campamentos apaches con más intensidad que antes». La noticia se extendió rápidamente por el campamento. El jefe Caballo Negro convocó un consejo para decidir qué hacer. Algunos guerreros sugerían trasladar el campamento más profundamente en las montañas. Otros, más radicales, proponían emboscar a las patrullas antes de que se acercaran demasiado. Halcón Veloz, que ahora tenía voz respetada en lo referente a Estrella, propuso una solución diferente.
Estrella debe ser reconocida oficialmente como parte de nuestra tribu. Si es una de nosotros por decisión propia, no pueden reclamarla como secuestrada. Pero sigue siendo mexicana, objetó uno de los guerreros mayores. Su piel es pálida, su sangre mezclada. Su corazón es apache, respondió Halcón Veloz con firmeza. Ha sanado a nuestros enfermos, ha cuidado a nuestros niños, ha aprendido nuestras costumbres. El medallón que lleva prueba su conexión con el clan de Águila Blanca. Propongo que sea adoptada formalmente por nuestra tribu y que tome un nombre apache. El debate se extendió durante horas, con opiniones divididas. Finalmente, el jefe Caballo Negro levantó la mano para imponer silencio. He escuchado todas las voces, declaró, y he observado a esta mujer durante muchas lunas. Vino a nosotros buscando refugio, pero nos ha dado mucho más que lo que ha recibido. Sus conocimientos de medicina han salvado vidas. Su respeto por nuestras tradiciones es sincero. Si su sangre ya tiene algo de la nuestra, como sugiere su medallón, entonces solo estamos reconociendo lo que ya existe. El jefe miró directamente a Estrella. Si deseas ser parte de nuestra tribu, debes pasar la prueba de purificación y recibir un nombre apache. Solo entonces serás verdaderamente una de nosotros. Con el corazón latiendo fuertemente, Estrella asintió. Quiero pertenecer a este pueblo que me ha dado lo que mi propia sangre me negó: dignidad y un hogar. La ceremonia de purificación se realizó 3 días después, bajo la luna llena. Estrella ayunó durante un día completo, bebiendo solo agua con hierbas sagradas preparadas por luz de luna. Al anochecer, fue conducida a una cabaña de sudación, donde el calor intenso y los cantos rituales la llevaron a un estado de trance. En su visión, Estrella vio a una mujer apache anciana que le sonreía con familiaridad. «Abuela», murmuró, reconociendo de alguna manera a la mujer que nunca había conocido en vida. La anciana le mostró un camino que ascendía por la montaña, y al final de este, un águila blanca que extendía sus alas como dándole la bienvenida. Cuando Estrella salió de la cabaña de sudación, débil pero con una claridad mental que nunca antes había experimentado, el jefe Caballo Negro la esperaba junto a una hoguera. Toda la tribu estaba reunida en círculo, incluyendo a Halcón Veloz y su hijo, que la miraban con orgullo. «¿Qué viste en tu visión?», preguntó el jefe. Estrella describió a la anciana y al águila blanca. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. «El águila blanca te ha reconocido como suya», declaró el jefe. «A partir de este momento, tu nombre será Alas de Amanecer, por las alas que te trajeron a nosotros y por la nueva vida que comienza como el sol que nace». Uno a uno, los miembros de la tribu se acercaron a Estrella, ahora Alas de Amanecer, ofreciéndole pequeños regalos: una pluma, una cuenta, una hierba aromática. Cuando llegó el turno de Halcón Veloz, el guerrero colocó alrededor de su cuello un collar de conchas y turquesas. «Entre nuestro pueblo», dijo en voz alta para que todos escucharan, «cuando un hombre ofrece un collar así a una mujer, está pidiendo que sea su compañera de vida». El silencio cayó sobre la asamblea. Todos los ojos estaban fijos en Alas de Amanecer, esperando su respuesta. Con manos temblorosas de emoción, Alas de Amanecer tocó el collar y luego el rostro de Halcón Veloz. «Acepto ser tu compañera», respondió en apache, palabras que había practicado en secreto para este momento que había soñado, pero no se atrevía a esperar. La celebración duró toda la noche, con bailes, cantos y festines. Por primera vez en su vida, Estrella, ahora Alas de Amanecer, se sintió completamente aceptada, completamente en casa. La felicidad, sin embargo, sería interrumpida apenas 2 semanas después. Miguel regresó de un viaje comercial con noticias alarmantes. «Sullivan y tu padre están en el fuerte», informó. «Han convencido al comandante de organizar una expedición punitiva contra los apaches, bajo el pretexto de rescatarte. Traen soldados de caballería y rastreadores». La tribu se preparó para lo peor.
Mujeres, niños y ancianos fueron enviados a refugios secretos en las montañas, mientras los guerreros se preparaban para defender su territorio. Alas de Amanecer, sin embargo, tomó una decisión diferente. «No permitiré que mi presencia cause la muerte de quienes amo», declaró ante el consejo. «Debo enfrentar a mi padre y a Sullivan, mostrarles que estoy aquí por elección propia». «Es demasiado peligroso», protestó Halcón Veloz. «No te entregaré a esos hombres». «No me estás entregando», respondió ella con firmeza. «Estoy eligiendo proteger a mi pueblo, a nuestro pueblo». Tras un intenso debate, se acordó un plan. Miguel arreglaría un encuentro en terreno neutral, en la misión abandonada de San Xavier, a medio camino entre el fuerte y el territorio apache. Allí, Alas de Amanecer confrontaría a su padre y a Sullivan en presencia de testigos imparciales. El sheriff Creed, a quien Miguel había enviado un mensaje, y el padre Domingo, un sacerdote respetado por todas las partes. El día señalado, Alas de Amanecer llegó a la misión acompañada por Halcón Veloz, 2 guerreros más, y Miguel. Vestía ropas tradicionales apache, llevaba el cabello trenzado con plumas y cuentas, y su rostro mostraba la serenidad de quien ha encontrado su verdadero camino. Ya en la misión esperaban el sheriff Creed, visiblemente aliviado de verla con vida, y el padre Domingo. Poco después llegaron don Fernando, Sullivan y un pequeño contingente de soldados. El rostro de don Fernando mostró primero sorpresa y luego disgusto al ver a su hija vestida como apache. «Estrella», exclamó avanzando hacia ella. «¿Qué te han hecho estos salvajes?» «Mi nombre es Alas de Amanecer», respondió ella con voz clara y firme. «Y nadie me ha hecho nada que yo no haya elegido». Don Fernando retrocedió como si le hubieran abofeteado. «Has perdido el juicio. Estos indios te han lavado el cerebro». «No, padre. Por primera vez veo con claridad». Alas de Amanecer dio un paso adelante. «Fui vendida como ganado a este hombre», señaló a Sullivan, «por el mismo padre que ahora finge preocupación. Escapé de una vida de esclavitud y encontré refugio entre quienes consideran más valioso mi corazón que mi apariencia o mi utilidad». Sullivan intervino, su rostro una máscara de falsa preocupación. «La pobre chica está confundida. Obviamente ha sido maltratada y obligada a decir estas cosas». «Silencio, Sullivan», ordenó el sheriff Creed. «Todos aquí sabemos quién eres y a qué te dedicas. La única razón por la que no estás tras las rejas es porque tus víctimas tienen demasiado miedo para testificar contra ti. Pero esta mujer ya no te teme». El padre Domingo, que había escuchado en silencio, se acercó a Alas de Amanecer. «Hija, ¿estás aquí por tu propia voluntad? ¿Nadie te obliga a quedarte con los apaches?» «Estoy donde pertenezco, padre», respondió ella con convicción. «He encontrado no solo refugio, sino un hogar. He sido adoptada formalmente por la tribu, he tomado un nombre apache y he elegido a un compañero de vida». Miró a Halcón Veloz con amor evidente. «No soy una cautiva, soy una mujer libre que ha encontrado su camino». Don Fernando, viendo que su plan se desmoronaba, cambió de táctica. «Pero, hija, ¿qué hay de tu familia? ¿De tu madre que llora por ti?» «Mi madre me dio este medallón», respondió Alas de Amanecer, mostrando el antiguo símbolo apache. «Y me contó sobre mi abuela apache, la verdad que tú siempre negaste. Ella entenderá mi elección mejor que nadie». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Finalmente, el sheriff Creed tomó la palabra. «Como representante de la ley en este territorio, certifico que esta mujer no está cautiva ni ha sido secuestrada. Está aquí por decisión propia y bajo la protección de su esposo apache, lo que es legal según las leyes territoriales». «¡Esto es ridículo!», estalló Sullivan. «Es propiedad legal mía. Tengo un contrato firmado por su padre». «Un contrato de venta de seres humanos no tiene validez legal», respondió Creed con dureza. «Además, la jurisdicción apache reconoce su matrimonio y su adopción tribal, lo que anula cualquier reclamo anterior».
Don Fernando, viendo su derrota, miró a su hija con una mezcla de rabia y vergüenza. Ya no eres mi hija. Has elegido vivir como una salvaje, morir como una salvaje. He elegido vivir con dignidad, respondió Alas de Amanecer. Y espero que algún día puedas decir lo mismo, padre. Con esas palabras, dio la espalda a su pasado y regresó junto a Halcón Veloz. Juntos, seguidos por los otros guerreros, abandonaron la misión y regresaron a las montañas que ahora eran su verdadero hogar. 5 años después, en una tarde dorada de primavera, Alas de Amanecer se sentaba frente a su tienda, moliendo hierbas medicinales, mientras observaba jugar a 2 niños. Uno era Águila joven, ahora un adolescente fuerte y sabio que pronto iniciaría su entrenamiento como guerrero. El otro era una niña de 4 años, con ojos oscuros como los de su padre Halcón Veloz y la sonrisa determinada de su madre. La habían llamado Estrella Blanca, honrando tanto su herencia mexicana como su linaje apache del clan de Águila Blanca. Era una niña vibrante y curiosa que hablaba con fluidez tanto el apache como el español, y que mostraba ya un interés innato por las plantas medicinales que su madre le enseñaba a reconocer. La vida en el campamento había cambiado en esos años. Gracias en parte a la mediación del Sheriff Creed, se había establecido una tregua frágil pero efectiva con las autoridades territoriales. Miguel había expandido su comercio, trayendo más bienestar material a la tribu. Y Alas de Amanecer había ganado renombre como curandera, atendiendo no solo a los apache, sino también a colonos y mexicanos que acudían a ella en busca de remedios que la medicina occidental no podía proporcionar. Su fama había llegado incluso hasta Nogales. Un día, una figura familiar apareció en el campamento. Doña Carmen, su madre, ahora una viuda envejecida prematuramente. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas y abrazos que sanaron viejas heridas. «Tu padre murió el invierno pasado», le contó su madre. Al final el remordimiento lo consumió. Me pidió que te buscara, que te dijera que lamentaba lo que hizo. Alas de Amanecer acogió a su madre en su hogar, presentándole a su nieta y mostrándole la vida digna y plena que había construido lejos de la hacienda donde solo había conocido desprecio. Doña Carmen, observando a su hija mientras enseñaba a los niños apache y a los colonos por igual, compartiendo su sabiduría con generosidad, comentó con orgullo. Siempre supe que encontrarías tu lugar, hija. Tu abuela estaría orgullosa de ver cómo honras su legado. Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor del fuego, Halcón Veloz tomó la mano de su esposa y miró a las estrellas. ¿Eres feliz, Alas de Amanecer?, preguntó, usando el nombre que todos en la tribu utilizaban ahora. Ella observó a su alrededor. Su hija jugueteando con otros niños, su hijastro conversando con los guerreros jóvenes, su madre integrada entre las ancianas de la tribu, su esposo mirándola con amor que el tiempo solo había fortalecido. Las cicatrices en su rostro, que una vez fueron motivo de vergüenza, ahora eran simplemente parte de la historia que la había llevado hasta allí. Mi corazón está completo, respondió finalmente. He encontrado mi verdadero hogar. Y mientras el fuego iluminaba su rostro, las sombras de su pasado se disipaban definitivamente bajo el cielo estrellado de su nueva vida.